La pintura Ulises atado al mástil, o también llamado Ulises y las sirenas, debe ser el fresco que mejor representa uno de los grandes valores de la democracia y del constitucionalismo, el control del poder, o si se quiere, el autocontrol del poder. En efecto, Ulises, advertido por la bruja Circe, debía tener cuidado porque su embarcación iba a ser embestida por las sirenas. Estas sirenas que con su canto no solamente los iban a embrujar, sino que la embarcación iba a ser trasladada a la orilla y todos iban a morir en los arrecifes. Conocedor de esto, Ulises toma la medida de tapar con cera los oídos de su tripulación para que no sucumban ante los cantos de sirena. Pero él no. Él, para poder tener conocimiento de todo lo que ocurre en el exterior, no se cubre los oídos, pero sí ordena a sus hombres antes que lo aten a un mástil. Y cuando vean de que los cantos de sirena le provocan, lo tientan a él, entonces que lo aten con mayor fuerza, que lo sujeten con mayor fuerza. Esto, que es un mensaje, un canto al llamado autocontrol, lo que se llama el self-restraint en el derecho anglosajón, debe ser uno de los objetivos más caros que tiene el constitucionalismo. Como no es fácil de lograr, entonces se ha establecido el llamado control interpoderes. Y no solamente el control entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, entre el poder político, sino que el Poder Judicial controle los productos legislativos. Es lo que se llama el control judicial de las leyes. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 87 de Tribuna Constitucional, el control difuso de constitucionalidad de las leyes, esta vez desde el Morro Solar del histórico distrito de Chorrillos. Sean todos bienvenidos. Mark Tashner, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, advierte sobre la indeterminación del término constitucionalismo. Sostiene que constitucionalismo es una combinación entre descripción y prescripción y que cuando se trata de describir, lo único que señala el término constitucionalismo es una lista de gobiernos que a lo largo de la historia pues más o menos le han puesto freno a un autoritarismo. Y que cuando se trata de prescripción, también estas prescripciones resultan ser muy abiertas, como la supremacía de la ley, como el respeto que puedan tener los gobiernos a sus diversos controles, o el respeto, protección y eficacia de los derechos fundamentales. Sostiene este estudioso norteamericano que si nosotros comenzamos a desglosar y a ponerle límites a estos términos, entonces muchos de lo que hoy entendemos como estados constitucionales quedarían fuera. Por ello, la importancia de entender para él que todo esto que puede de alguna manera relativizarse con respecto al poder, tenga un control que es la denominada judicial review, el control difuso de constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, a pesar de su origen anglosajón, él señala de que este no es un control perfecto. Siempre este control de constitucionalidad de las leyes, en que supuestamente un poder técnico, como el Poder Judicial, controla a un poder político, como el Ejecutivo o el Legislativo, en su labor legiferante, siempre va a depender de la atmósfera que puedan tener la política y la justicia en ese momento. Lo ideal es que siempre haya buen sol, lo ideal es que siempre todo pueda ser visto de una manera nítida, con una claridad meridiana. No siempre es así. A veces hay gruesos nubarrones de presión política, otras veces una densa neblina que evita que este control judicial sea perfecto. Es más, los propios Estados Unidos van a encontrar casos fallidos sobre el control de constitucionalidad de las leyes, pero eso ya lo veremos en el siguiente programa. Lo cierto es que en sede nacional hemos nosotros tomado el control difuso desde hace mucho tiempo. Lo señalaba ya la derogada Ley Orgánica del Poder Judicial y la actual. Lo señalaba también la Constitución derogada de 1979 y la actual de 1993. Sin embargo, siempre había dejado hasta ahora la sensación de que el control difuso era bastante subjetivo. Dependía mucho del voluntarismo que tenga el juez, de la atención que tenga el juez, del interés y el compromiso que pueda tener cuando advierte alguna inconstitucionalidad para resolver un caso concreto. Sin embargo,
ya en los últimos años, primero el Tribunal Constitucional y luego la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema han dado determinados argumentos, han dado determinadas pautas, filtros para un mejor ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes. Así, el Tribunal Constitucional ha desarrollado doctrina jurisprudencial sobre los criterios para aplicar el control judicial difuso de constitucionalidad de normas legales. Lo ha hecho en la sentencia 2132 del año 2008, proceso de amparo proveniente de ICA, el caso Rosa Felicita Elizabeth Martínez García, donde ha señalado que el control judicial difuso de constitucionalidad debe seguir los siguientes criterios. Primero, la verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de impugnación sea un auto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. Segundo, la relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso. Tercero, identificación del perjuicio ocasionado por la ley. Aquí también hay que señalar que cuando se trata de un proceso de amparo contra resoluciones judiciales, este perjuicio ocasionado por la ley tiene que ser relacionado a algún derecho fundamental. Cuarto, la verificación de la inexistencia de un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de control. Quinto, la búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucionalidad. Y por último, la verificación de que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución y declaración de inaplicación de esta al caso concreto. Igualmente, el Poder Judicial también ha señalado doctrina jurisprudencial respecto del control judicial difuso de la constitucionalidad de las normas legales en el Perú. Así lo hace en la consulta 1618-2016, expediente proveniente de Lima Norte, donde la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte Suprema de la República ha establecido 4 reglas. La primera, la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales. La segunda, realizar necesariamente un juicio de relevancia para resolver el caso concreto. Tercero, efectuar una labor de interpretación exhaustiva. Y por último, identificar los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, para que recién allí se pueda aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia. Si alguna conclusión podemos ir sacando de estos criterios señalados, tanto por el Tribunal Constitucional como por la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema, es que el control difuso de las leyes es un proceso complejo. Podríamos inclusive utilizar el superlativo de complicadísimo. En primer lugar, porque este control es la última ratio con respecto a la constitucionalidad de las leyes. Esto es, la ley se va a presumir constitucional hasta el último. En segundo lugar, porque además existen una serie de posibilidades que al tener una norma constitucional indeterminada, entonces puedan surgir múltiples interpretaciones, de tal forma que el gran temor que se tiene respecto al control difuso es que un juez inaplique la norma por inconstitucional y en ese mismo país otro juez la aplique señalando su constitucionalidad. En tercer lugar, se tiene que ver cuál es la relevancia constitucional de ese control para resolver el caso concreto. Si tenemos en cuenta que ya de por sí están los jueces atosigados con una enorme carga de expedientes, que además de la complejidad que trae el caso mismo, puedan establecer o puedan abrir un espacio para poder analizar desde un punto de vista constitucional, esto es algo que con seguridad desalienta la labor de un control. Por último, esto de acá determina el control para un solo caso, para un caso concreto, muy distinto al control concentrado que ya fue señalado en otro programa, en el cual, como señaló en su debida oportunidad Mauro Capelletti y John Clare Adams, estamos ante dos sistemas de control completamente opuestos. Mientras el control difuso está diseminado entre todos los jueces que tiene el país, el control concentrado solamente se le encarga al Tribunal Constitucional, que ha sido creado con esa finalidad. Mientras que el control difuso se tiene que elevar en consulta
a la Corte Suprema para que pueda probar esta inconstitucionalidad advertida, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Mientras en el control difuso, esa inaplicación que se hace de la norma tiene que ir todavía al Congreso para su posterior derogación. En el caso del Tribunal Constitucional, la sentencia tiene la facultad de poder derogar aquella norma. Mientras en el control difuso, su alcance solamente va a ser inter partes, en el caso del Tribunal Constitucional, el alcance va a ser erga omnes. De tal manera que esto en realidad debilita el control difuso con respecto al control concentrado. Pero además de ello, vamos a encontrar también que en el caso del control difuso ha tenido poca práctica. No podemos exigirle de pronto a un juez que en su mayoría del territorio nacional resuelve todo tipo de causas, encima hacer un examen de constitucionalidad prolijo, exhaustivo, como se requiere. Si a nosotros nos preguntaran quién hace mayor control difuso en número, si el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, increíblemente contestaríamos que es el Tribunal Constitucional. Cada amparo contra normas legales que se declare fundado es una forma de control difuso que se realiza. Y cuando lo realiza el Poder Judicial, no cumplen con justificar o motivar estos estándares. Esto es, los criterios que hemos señalado tendrían que irse agotando uno por uno para al final decir, señores, aquí estamos justificando el control constitucional de las normas con rango de ley. El control difuso, al igual que el precedente y el arbitraje, es una institución de origen anglosajón. Su raíz más profunda la va a encontrar en el año de 1610, cuando el juez Edward Coke le va a dar la razón al médico Bonham. Este médico ejercía la medicina sin estar colegiado, a pesar de que la ley del Parlamento inglés señalaba que para el ejercicio de la medicina había que colegiarse. Bonham se basaba en un decreto dado por el rey de Inglaterra, según el cual los médicos que habían estudiado en Oxford o Cambridge, como era el caso, no tenían necesidad de colegiarse. Con esta resolución, el juez Coke estableció la supremacía de la voluntad del rey por sobre la norma parlamentaria. Y ya luego, seguramente mucho más difundido, es el caso ocurrido en el año de 1803, en el caso Marbury versus Madison, un verdadero leading case, una verdadera sentencia paradigmática donde el juez John Marshall, que presidió la Corte norteamericana durante 36 años, finalmente señaló que mientras la ley de los jueces señalaba que un reclamo, como era el caso de William Marbury, un juez debidamente nombrado, pero que no había asumido el cargo, señalaba que directamente podían ir a la Corte Suprema. La Constitución decía que no, que la Corte Suprema solamente conocía aquellos casos que llegaran vía impugnación. Y así, por una cuestión, si se quiere, de forma, por una cuestión procedimental, estableció la improcedencia de la demanda, pero además, por primera vez, señaló el control constitucional de las leyes por parte de cualquier juez, que cuando encontraran una incongruencia entre la ley y la Constitución, prefirieran esta última. En este lugar se desarrolló la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico, la batalla de Chorrillos. Desde aquí le ponemos punto final a la presente entrega sobre el control difuso. Para tener una visión mucho más sistemática, lo invitamos a que vea nuestros programas anteriores, el control concentrado y la dinámica del control de constitucionalidad. Así se tendrá una visión mucho más amplia. Nos vemos en la siguiente entrega, donde hablaremos sobre el cross-constitucionalismo o constitucionalismo cruzado. Muchísimas gracias.